Muy buenas noches, nos encontramos en la UDA Pregunta. Este es un espacio para conversar con los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Cuenca sobre sus propuestas. Mi nombre es Gabriela Calderón, me acompaña Ariel González, somos estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Universidad de La Salle. Buenas noches, Gaby. Hoy nos encontramos en Uda Café, un espacio que tiene una hermosa vista hacia la ciudad, en el que hoy recibimos a Jaime Moreno, candidato a la alcaldía de Cuenca por la alianza Participa Igualdad. Él es abogado, voluntario de la Cruz Roja, exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio y ex concejal. Buenas noches, Jaime, queremos agradecerle por acompañarnos, por haberse dado el tiempo de estar aquí en esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo cordial a quienes nos invitan y felicitarles por este hermoso lugar. Yo estudié en la Asunción, conocía la edificación anterior, pero esta está linda, les felicito. Muchas gracias. Entonces, para empezar con este diálogo, ¿cuál considera que es el principal problema de Cuenca? Hay varios problemas, algunos de acción directa y exclusiva y otros concurrentes, pero uno fundamental es la seguridad. Si no hay seguridad para el desarrollo de actividades individuales, normales y extraordinarias, no hay el desarrollo de libertades. Y yo creo profundamente en la libertad, en el ejercicio de los derechos. Creo que se puede vivir de muchas formas y en todas ellas ser felices, pero para eso el Estado nacional, cuanto el seccional, tienen que darle una base a los ciudadanos para que de ahí se desarrolle. Y eso es salud, eso es educación, eso es infraestructura y lo que estamos hablando, seguridad. Así es, Jaime. ¿Y qué acciones concretas propone para solucionar ese problema? Primero, reconocer que constitucional y legalmente el municipio tiene competencia y tiene recursos, es decir, tengo dinero para hacer. La Guardia Ciudadana tiene un presupuesto de este año de 5.200.000 y la tasa de seguridad ciudadana son 3.100.000, es decir, en un periodo de 4 años tengo más de 24 millones para hacer de manera concurrente con el Ejecutivo. La concurrencia es cuando el que tiene la competencia exclusiva no lo puede hacer bien o no lo quiere hacer. Nos sumamos y hay que sumar esfuerzos para ganar en colectivo. Entonces necesitamos darle doctrina a la Guardia Ciudadana. ¿Esto qué es? Que sepan qué tienen que hacer porque y estén debidamente entrenados. Este rato responden al comandante de turno. Persigamos informales. Se dedican a perseguir informales y los informales son seres humanos que quieren llevar el pan a su casa. Hay que trabajar con ellos para ayudarles a formalizar. La noción moderna de policía es proteger a los buenos. Tienen que perseguir a los malos cuando haya. Necesitamos también que la Guardia Ciudadana esté debidamente ubicada en sectores importantes de la ciudad. Por ejemplo, no es comprensible que afuera de parques, que afuera de universidades, que afuera de colegios no tengamos cámaras, no tengamos presencia permanente de la Guardia Ciudadana disuasiva y también que en las juntas parroquiales no exista la Guardia Ciudadana. Es decir, si no hacemos presencia con el Estado, con seguridad y con acciones como cultura, ocupamiento del espacio público, espacios de ocio, de alternativa para los jóvenes, en lo que ellos quieran, pero dar la alternativa, lo único que estamos haciendo es que los buenos se encierren con un concepto que da la policía diciendo que somos corresponsables en la seguridad, es decir, no vaya a ese barrio que está peligroso, no salga a esta hora que es peligroso, y lo peor que se puede hacer es abandonar esos espacios, porque ese abandono crea un vacío que es ocupado por quienes están al margen de la ley. 2, hay que generar trabajo. Si no tenemos trabajo, ¿qué vamos a hacer si tenemos que comer, si tenemos que disfrutar, si tenemos que recrearnos, si tenemos que curarnos? Entonces, la generación de actividades productivas es fundamental. Y a mí me duele que uno de los sueños mayores de los jóvenes hoy no sea estar aquí en Ecuador, no aquí en Cuenca, sino sea irse. Los sueños de los jóvenes se están viendo amenazados y es aquí, en esta ciudad que es hermosa, la cual queremos, de la cual nos sentimos orgullosos, que tenemos que generar esas oportunidades. El municipio tiene que ser inteligente y adaptarse a las necesidades de sus ciudadanos. No puede verle como un adversario al ciudadano, sino como la base para que el dueño de la ciudad, los que tenemos los derechos, ustedes, los jóvenes, los adultos mayores, todos y todas tenemos derechos. El municipio debe darnos esa base y para eso también hay que trabajar en organizar bien al municipio. Con los recursos que tenemos, para ir concluyendo la pregunta, necesitamos entrenar bien a la Guardia Ciudadana, ubicar bien a la Guardia Ciudadana, darle doctrina, darle también lugares estratégicos de manera permanente para que estos funcionarios encargados de hacer cumplir y cumplir la ley puedan trabajar protegiendo a los buenos, protegiendo a quienes son los ciudadanos que en su lugar de trabajo, en su espacio de tiempo libre, en sus actividades académicas, puedan estar seguros. Si no tenemos libertad
que es sinónimo de paz, vamos a tener problemas. Y esto se hace no solo con la fuerza, se hace con lo que hemos dicho, con ocupación del espacio público, con cultura, con deporte, con recreación, dando señales positivas, porque hay cosas buenas y estas son la mayoría. Muchas gracias, Jaime. Ahora, justamente conversando del tema de la seguridad de nuestra ciudad, ¿cuál considera que es la causa o causas de la creciente ola de inseguridad en Cuenca? Hay varias. La pandemia nos dejó pobreza y desigualdades, estamos tratando de reactivarnos y necesitamos generar un tejido donde el municipio sea quien ayude a que se den las cosas y un municipio que dé claridades, lo que se llama seguridad jurídica. Si algo no puedo hacer, no lo puedo hacer y punto. La ley es para todos, pero si algo lo puedo hacer, los servidores públicos tienen que ayudar a que esas cosas se den, porque que le vaya bien a un ciudadano implica que le va bien a la ciudad. Hay dos puntos que son neurálgicos que generan inseguridad, que es la cárcel de Turi y que es Molleturo. La cárcel de Turi tiene que volver a ser lo que fue para que lo que fue aprobado. Ustedes son jovencitos, aunque yo soy más pelado, pero la cárcel donde está hoy el Parque de la Libertad era un lugar donde estaban hacinados todos los presos. Es decir, estábamos violando derechos humanos y la ciudad en aquel entonces decidió hacer una nueva cárcel regional como era para darles un tratamiento que no vulnere derechos humanos. Nadie puede hoy, piense en lo que piense, vulnerar derechos humanos y un respeto irrestricto al medio ambiente. Pero se hizo regional, entonces hay que pedir que vuelva a ser regional y hay que declararle zonas de seguridad, lo cual legalmente es posible. La zona de seguridad, ¿qué quiere decir? Que en esas áreas donde hoy con la forma que están actuando, que están administrando, no han podido, ahí mueren seres humanos, hay ejecuciones extrajudiciales, hay violaciones de derechos humanos, es decir, no está funcionando lo que hacen, sean jurisdicciones de las Fuerzas Armadas, para que ellos sean los responsables de esas áreas, y Molleturo, donde vemos horrores. Hace pocos días una chica en estado de gestación, defensora del medio ambiente, se opuso a las actividades mineras y le mataron. Entonces eso quiere decir que ahí el Estado no está presente para que podamos proteger a todos. Lo importante no es que pensemos igual, es que sepamos que somos iguales ante la ley y que podemos estar pensando distinto. Eso es la democracia, esta es la libertad y ahí también tienen que estar las Fuerzas Armadas porque estamos viendo que el Estado ha dejado de tener presencia. Generar trabajos, generar acceso a estos espacios que les he mencionado, espacios públicos, espacios con presencia de cultura, de arte, de diversión, que los jóvenes puedan saber que hay un Cuenca que está despierta y libre y segura las 24 horas del día, que podemos ejercer derechos y permitir que la iniciativa privada vuele. Esa es la innovación. Cuenca tiene maravilla de emprendimientos de mujeres, de hombres, y eso hay que apoyar, hay que ayudar a que esos sueños se concreten. En casos de artesanos hay que ayudarles no a que aprendan a hacer la artesanía porque ellos son los expertos, sino a buscarles destinos comerciales. Tienen que producir, pero hay que ayudarles a que tengan quien les compre. Si no hay quien les compre, no tiene sentido esa producción. Y tenemos maravillas en Cuenca para sentirnos orgullosos y para saber que sí hay cómo. Pero no se trata de hacerlo uno versus el otro. Se trata de liderar, de buscar mejores días para cada uno y de construir sobre lo construido. Esos son los procesos civilizatorios. Pero entonces, ¿cuáles serían las principales acciones para enfrentar estos problemas de inseguridad? Ya. Declarar la zona, pedir con el Ejecutivo que se declare la zona de Turi, que es la cárcel, y la zona de Molleturo, donde hay estas acciones de grupos al margen de la ley, zonas de seguridad para que estén las Fuerzas Armadas, para que el Estado esté presente, que hoy no está. Hoy pasa de todo. Hacen piscinas, matan y el Estado está ausente. 2, una Guardia Ciudadana entrenada y bien ubicada y que los fondos que pagamos cuencanas y cuencanos sean utilizadas en cámaras de seguridad que funcionen, que sean ocupadas en espacios públicos con otros presupuestos de cultura, de desarrollo social, de la Fundación de Turismo, para que podamos saber que hay lugares en los cuales podemos hacer emprendimientos, podemos recrearlos, podemos jugar, donde los jóvenes están libres de hábitos nocivos y tienen opciones, porque hay lugares seguros y sobre todo que la Guardia Ciudadana esté presente de manera disuasiva y preventiva en paradas de buses, en escuelas, en colegios y en las juntas parroquiales. Son más de 24 millones de dólares. El recurso siempre va a ser escaso en todas las áreas, pero eso implica que tengo que ser eficiente. Si tengo dinero y gasto, se llama despilfarro. El recurso en seguridad es importante, pero hay que hacer consecutivamente y hace falta liderazgo. El alcalde no puede estar siendo enemigo de las otras autoridades. Es duro al problema, suave a las personas. Tiene que liderar y gestionar, que todos los actores nos sentemos en una mesa para ver desde las competencias exclusivas, las concurrencias,
cómo ganar en colectivo. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí en unos mínimos. Entonces hay que hablar con el presidente de la República, hay que hablar con la gobernación, que es el representante del presidente, hay que hablar con el gobierno provincial, hay que hablar con las distintas juntas parroquiales, hay que hablar con el tejido social, que es fundamental, con las ONGs, con los barrios que tienen que estar fortalecidos, con las juntas parroquiales, con las cámaras de la producción, con nuestras universidades. En esta pelea nos va bien a todos o nos va mal a todos. Y la apuesta es esa, proteger a los buenos y ganar en colectivo. Y eso se hace a través del diálogo. Listo. Jaime, ahora para concentrarnos un poco más en el eje económico, en el eje de desarrollo económico usted propone la emancipación política y económica de Cuenca. ¿A qué se refiere con exactitud y qué tan viable es este tema? ¿Ya? Perfecto. Nosotros creemos que Cuenca ha perdido el sitial que tenía en el concierto nacional. Cuenca era una ciudad que era admirada y era representada como el mejor ejemplo a nivel nacional e internacional, pero hoy es una ciudad más, y no porque no tenga elementos y no tenga la maravilla de personas que tenemos, pero la propia Constitución indica que la forma de gobierno, porque es un gobierno autónomo descentralizado, es de manera equitativa y descentralizada, y para estar descentralizados hay que actuar, hay que tomar decisiones. No nos preocupan los problemas, nos ocupan las soluciones a esos entre todos y todas, porque así vamos a ganar. Cuenca es una ciudad que es diferente al resto de ciudades del país. No es ni mejor ni peor, pero es diferente. Empezando por su origen. Aquí confluyen tres culturas, la cañari, la inca, la española, lo que yo suelo decir, aquí laten tres corazones. Cuenca es la única ciudad a nivel país que tiene un PIB interno que se da no solo por la acción comercial, se da por la acción industrial. Pero aquí somos la ciudad que más exporta talento en tecnologías. Usted que sabe de la materia tecnológica, desde aquí estamos exportando diseños de software, planos, entre otros, y no estamos haciendo nada con estos colectivos para que con las universidades tengan niveles de estandarización que nos permitan abrir mayores mercados en eso. El tema agrícola, el tema productivo. Ustedes sabían que las alforjas de las motos Harley Davidson se hacían en Cuenca, con cueros cuencanos, con artesanos cuencanos, que muchas de las casacas en el Corte Inglés de España, donde tenemos muchos hermanos migrantes, son hechas aquí por la habilidad que tenemos de nuestra gente. En producción, en las 21 artesanías que tiene nuestro cantón, no les hace falta saber hacer, son los mejores en el mundo. Les hace falta apoyo en crédito, en transferencia tecnológica y en destinos comerciales. Lo que decíamos, si no tengo quien me compre, ¿para qué produzco? Los jóvenes son talentosos y que están haciendo emprendimientos. Necesitan un apoyo en capacitación, en formación y en créditos. ¿Por qué no les dan los créditos? Porque recién se gradúan, porque no tienen experiencias, porque no hay un patrimonio. Y lo propio pasa con artesanos, con mujeres cabezas de hogar. Ahí hay que apoyar, porque lo principal, el primer principio y último fin de cualquier actividad es que el ser humano esté bien, pues. Ese es el ejercicio de la dignidad. Si no damos ese apoyo con un crédito de garantía de depósitos, no es que va a estar la plata ahí, va a estar garantizando, y que se hace con cooperación internacional, que hay casos que ya se han hecho. Vemos que nuestra gente es honesta, no deja de pagar, se atrasan los pagos, que es muy distinto. Entonces hay que darnos la mano, prestar las cartas para seguir jugando entre todos, pero ayudar para que un emprendimiento no solo sea un sueño, porque si no produce, no baja de ser sueño. Y hay que enseñarle a la gente que iría atada la capacitación a estos créditos. ¿Y qué necesito para producir en cualquier giro de negocio? En lo que yo quiera hacer. 4 pilares. El uno que es el de proceso, el otro que es jurídico, el otro que es financiero y el otro que es comunicacional. Y el de proceso es el que nos saltamos generalmente, porque no estamos pensando en calidad y lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es la calidad? Insumos, procesos, resultados. Tenemos una empresa de desarrollo económico que no tiene que competir con los ciudadanos, tiene que ser la base de apoyo a cada uno de los ciudadanos y generar educación. Si nosotros educamos, tenemos el futuro resuelto, pero eso hay que sembrar ahora. Listo. Entonces nos está hablando de un plan de desarrollo económico productivo. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿Y cuáles serían los resultados esperados? Los resultados esperados es que tiene ciudadanos que pueden vivir bien, que pueden ejercer su dignidad, que no hay precarización laboral, que no hay personas que no están afiliadas a la seguridad social, por lo tanto puedo ejercer otro derecho humano y que tengo la paz social, que es lo fundamental. En la pandemia mucho actuamos, algunas personas entre las que estoy, y veíamos sí con angustia
cuando nos exigían estar con una mascarilla y decíamos, entre un pan y una mascarilla voy a escoger el pan, porque se acabó el ingreso, porque dejé de producir y vivimos el día y tengo obligaciones, tengo que pagar servicios básicos, tengo que incrementar mis gastos en producto de la pandemia, en alcohol, en desinfectantes, en mascarillas, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos hacer es que la gente encuentre fuentes de empleo. ¿Y quiénes dinamizan el empleo? El sector privado. El sector privado es la tiendita de la esquina que abre para comprar un yogur, para comprar un esfero. El sector privado es la librería, es del taxista, es del médico, es del abogado. El sector privado es el empleado público, perdón, es el empleado privado. El sector privado es del joven que está con emprendimiento. Y hemos visto desde los colegios de iniciativa que tenemos, venden galletas, hacen manillas, hay un horror de actividades. A esto tiene que unirse el sector público, pero cada quien con su rol. Y el rol del sector privado es generar las fuentes dignas y permanentes de empleo y la riqueza pública y privada. Claro, entonces, ¿cómo se llevaría al cabo los planes concisos que llevarían al cabo para concluir este proyecto? El primero es la agencia de garantía para estos depósitos, para que quien no tiene un aval económico, un historial crediticio, pueda acceder al recurso económico, porque si no usted va a trabajar para pagar con todo lo que ingresa la deuda que adquirió a través de pedir prestado a los papás, a los hermanos, a los familiares, las mujeres cabezas de hogar que no pueden llevar el alimento. Uno es de este certificado de garantía de depósito. Dos, es que las reglas de juego sean claras, que usted sepa qué puede y no puede hacer. Eso se llama certeza. Y necesitamos certeza en nuestros actos. Hoy, ¿qué pasa en el municipio? Ustedes van y sacan un permiso en control municipal y les generaron un derecho. Luego llega planificación y les dice, ya no tiene. Esperen, si yo no me relaciono con el funcionario de turno, me relaciono con la institucionalidad. Entonces, necesitamos procesos estables y permanentes que sean de mayor celeridad y que sean claros, que yo sé que me van a dar el permiso porque tengo el derecho, no me hacen un favor, pero si es que está prohibido, no lo voy a poder hacer. Esa certeza es importante porque eso se dinamiza. El Doing Business del Banco Mundial, cuando analiza la competitividad de las ciudades, y entre ellas está Cuenca, habla que el 50% de la pérdida de competitividad se da porque los ciudadanos no están claros en qué tienen que hacer por la burocracia municipal. Entonces, el municipio tiene que tener procesos más integrados. No es un archipiélago, es una institución al servicio de los ciudadanos que no debe competir con los ciudadanos. Hay actividades productivas que nos desarrollan muchísimo el desarrollo económico, y ahí es la construcción, y en cultura el cine. En construcción, ustedes ven que hay un MUBI que no debería construir vivienda, tendría que permitir que los privados, sea Mutualistas, SOAI, Pichincha, el constructor A, B, C, lo puedan hacer, porque a través de la construcción tenemos que hay uso de uniformes, que hay transporte, que hay comidas, que hay alimentos, que hay la compra de diferentes materiales, que hay diferentes servicios que están. Diseñadores web tienen que hacer una web, tengo que hacer renders, necesito abogados, necesito comunicadores de los proyectos. Esto nos dinamiza, pero para eso necesitamos tener certezas. Hay que tomar decisiones y eso se puede hacer y la maquinaria empieza a girar. El sector privado funciona porque todos los que estamos en el sector privado tenemos que trabajar para comer. Ustedes no le ven a una persona que tenga una tienda que no la abra, el transportista que no salga en su transporte. No se ve eso. ¿Por qué? Porque saben que están haciendo trabajo y hay que ayudarles a quienes no están formales a que se formalicen y quienes están formales para que tengan la capacidad de hacer las cosas. Las tecnologías de la información y la comunicación son una herramienta fundamental al servicio de los ciudadanos que hay que usarlas. Gracias, Jaime. Usted nos ha comentado sobre distintas problemáticas a tener en cuenta dentro de la ciudad de Cuenca, pero ahora vamos a conversar sobre uno de los principales problemas de la ciudad. Cuenca está cada vez más caótica en materia de movilidad. Usted, al igual que otros candidatos, propone concretar al fin un sistema integrado de transporte. ¿Cómo hacerlo si este ha sido el talón de Aquiles de las últimas administraciones? ¿Ya? Hay varias cosas. La ciudad creció, hay más uso de vehículo, hay que fomentar el transporte público, los medios de movilidad alternativa como la bicicleta, pero al haber crecido la ciudad, y esa es una realidad, necesitamos también adecuar nuevas vías. Un ejemplo de lo que pasa en Cuenca. Todos los cuencanos y cuencanas que viven en el valle tienen que ir por esa vía. Alrededor de 8.000 personas tienen que irse por una vía que tiene 2 carriles, una de subida y una de bajada. Ahí se pierden las horas pico, que es calidad de vida. Yo debería estar haciendo otras cosas, no en el volante esperando que circule el tránsito, alrededor de 2 horas.
hay una ruta que se tiene que hacer, que es la Monay, Baguanchi, Tierras Coloradas, El Salado, para que todas las personas que vienen a Cuenca de el Sixi, Pamar, San Bartolo, Quingeo, Santana, de esa zona, y además con nuevos emplazamientos autorizados y en buena hora, como es el Colegio Alemán, van a utilizar esa vía. 4.000 usuarios van a ir por esa vía, por el Valle Llano van a ir 8.000, van a ir 4.000. Pero también hay que ver nuevos puntos que se han creado por el desarrollo de la ciudad que no han sido previstos, debidamente planificados, para que sea algo que sume y no algo que conflictúa. Si ustedes ven en la propia ruta del Valle, bajando, se creó y se autorizó un Megamaxi en buena hora. Ahí tengo el Colegio Garaycoa y es un cuello de botella, al frente tengo el Parque El Paraíso, pero no está previsto ninguna alternativa para poder atender ese flujo que se va a incrementar por el Megamaxi. Ahí hay que hacer un paso deprimido. El anillo vial que usted menciona es fundamental. Nosotros tenemos solo la Panamericana, la zona sur, pero yo tengo que circunvalar, como sucede en cualquier ciudad, el centro, la ciudad, para que quien tiene que irse de este punto a este pueda irlo por el perímetro y no tenga que cruzarse todo el centro histórico. Entonces ahí se generan conflictos en movilidad porque todos necesariamente pasamos a las mismas horas. Todos entran a la misma hora a la escuela, todos entramos a la misma hora al trabajo, todos salimos al almuerzo, todos regresamos a las casas. Entonces es necesario concretar este perímetro para que tengamos el anillo vial. Ese anillo vial va a permitir que tengamos más alternativas y que quienes vayan a distintos puntos tengan más rutas para ir, más accesos. Por lo tanto, se van a descongestionar todas. En este caso, ¿cómo se descongestionaría el transporte público? Debido a que casi siempre la 24 y la 14 que bajan por ahí casi siempre están llenas. El transporte público tiene que estar usado mientras más personas usen el transporte público, es mejor, porque contamino menos, porque utilizamos menos calzada con vehículos privados. Entonces sí hay que generar esa cultura de uso del transporte público, sea el bus, sea el tranvía y los medios alternativos como bicicletas, patinetas, etcétera. Pero lo que sucede este rato es que no están integradas el sistema. Entonces tenemos un sistema que sigue siendo un archipiélago. Desde el hecho de que tengo yo una tarjeta para cada una de las cosas y con tecnologías puedo tener integrado, debería tener ya en mi celular por portabilidad para no tener generación más de plástico y para que el ciudadano tenga más confort, más comodidad. Y hay que trabajar con los distintos actores. La Universidad de la SUAY, desde su área de ingeniería mecánica, ha aportado muchísimo en esta materia, pero hay que seguir colaborando y hay que seguir trabajando. Y las soluciones se hacen de manera negociada. Al final del día se toman decisiones, pero hay que integrar, por ejemplo, con la ruta del tranvía, la ruta 100, y hay que hablar con la Cámara del Transporte, hay que conversar. La lógica no es que la administración ve en el ciudadano alguien a quien vencer, tiene que ver en el ciudadano alguien con quien construir, en una lógica gana-gana. Con ellos hay que hacer eso, hay que sentarse y tomar las decisiones, y la decisión política es responsable sobre la base técnica. Listo, y en sus propuestas de trabajo menciona que la localización de la terminal terrestre es algo que debe concretarse en la siguiente administración. ¿Tiene ya cómo va a ejecutar esto y dónde sería la nueva ubicación? Hay varios puntos que se están analizando y le cuento. Hay uno que es en la entrada del descanso para quienes vienen del norte y en el actual terminal se tendrían que hacer otras actividades que ya les voy a comentar. Otra que se está analizando es del parque industrial al frente donde está el cuartel Cayambe, que se llama GAR 79, por ahí pasa la vía del migrante, y hay unos terrenos que fueron comprados o dados para realizar producción, pero al no tener suelo industrial los precios son carísimos y nadie ha comprado ni va a comprar a eso. Y el otro es para poder concentrar a quienes vienen del sur y el otro que ya mencioné a quienes vienen del norte, donde está el actual mecánica del tranvía, donde era el CREA, la Plaza de Toros. Ahí debería estar otra estación de terminal. ¿Y de dónde saldrían los recursos para concluir este proyecto? De la propia obra, porque ahí hay que hacerlo de manera moderna. Ya no podemos pensar en el terminal como está. No vamos a trasladar el terminal que obedece a otra óptica, a otras necesidades. Lo que necesitamos en estos puntos son servicios para los ciudadanos. Y en esos servicios para los ciudadanos tiene que haber una lógica de mall, donde tenga seguridad, donde tenga parqueo, donde tengamos servicios municipales y del gobierno nacional, todas las ventanillas para el pago, poder pagar directamente en la banca, poder hacer ahí los servicios, porque si no estamos en una dinámica que es una gimnasia municipal, que yo digo,
venga y su carro está retenido en San Joaquín, pero vaya a pagar en el centro, vaya a pagar en el Parque de la Madre, de ahí regrésese. Lo que necesitamos hacer es una administración inteligente. Puntos distintos para que el ciudadano, según su ubicación, pueda optar. Lo hará telemáticamente, pero también físicamente. Hay que dar opciones para evitar la congestión. Y eso que se le venderá y arrendará a distintos actores del gobierno nacional, los bancos, etcétera, permite hacer el financiamiento propio y hay créditos, unos reembolsables y otros no reembolsables para esto. Y usted tiene cooperación internacional y banca internacional de bancos, que el Ecuador es miembro fundador, como la CAF, como el BIF. Entonces, sí hay cómo. Esos proyectos se pagan solos. Listo. Muchas gracias, Jaime. En otro tema, en su plan de trabajo menciona textualmente: nos oponemos al modelo de extracción minera por depredador y no sustentable. ¿Está dispuesto a sostener esto ante la empresa privada, al sector productivo de Cuenca, ya que sabemos que es un tema muy complejo? No solo que estoy dispuesto, ya lo he hecho. Yo fui director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cuenca y he respetado mucho las visiones, y las cámaras son espacios de toma de decisiones, pero que son democráticas. Entonces tenemos la Cámara de Industrias, la Cámara de Minería, que están a favor de la minería. La Cámara de Comercio ha sido clara. La minería es necesaria, sí, pero depende en dónde. Donde están las zonas de recarga hídricas, no puede haber extracción minera, ni formal, ni informal, ni artesanal, ni frontera agrícola, porque ahí se produce y se reproduce el líquido vital. Y si es que ahí permitimos extracción minera, lo que voy a hacer es que me como, se acaba, se anula, y el futuro no va a tener agua, la suficiente dotación. Entonces, lo he hecho públicamente y me sorprende que ahora, en la administración de etapa actual, en mayo de este año, se haya pedido al ministro de Medio Ambiente que los $3 millones que el gobierno nacional dio en el año 2012 para la compra de los terrenos en Quimsacocha, se haya pedido que se deje usar en otras cosas, en otras zonas donde pueda darse algo parecido, porque no encuentran quiénes son los propietarios. Hay que tomar decisiones, no hay que tener miedo, no hay que rehuir a los problemas. La decisión que está a favor de la vida es la que sirve, y lo que se tiene que hacer es declarar de utilidad pública, de ocupación inmediata, y eso se hace a través de la expropiación. No quiere decir que se va a perjudicar a nadie, se le paga el justo precio al que sea dueño, y si no sé quién es el dueño, consigno la función judicial. Usted tiene aquí las Quimsacochas, declarada Parque Nacional, y 600 metros más abajo tiene un proyecto minero que es Loma Larga, que está en plena zona de recarga hídrica. Dañamos la zona de recarga hídrica y no se vuelve a construir. Entonces no hay por dónde perder. El agua, que es sinónimo de vida en estas zonas de recarga, donde se produce y reproduce el líquido vital, si se daña, se pierde. Hay que cuidarla a tiempo. Y encima hay los recursos para hacer la compra. Entonces eso lo he dicho públicamente, lo seguiré diciendo, y desde el sector productivo también lo hemos dicho, porque hay debates técnicos, debates consensuados, debates que son académicos y que son importantes, con una lógica que la aplicamos en todo. Duro al problema, suave a las personas. En mi calidad de mediador también lo ocupamos. Es posible llegar a acuerdos en una lógica gana-gana en temas muy conflictivos. Y unos dirán, ¿cómo en el tema minero vamos a poder llegar a ciertos acuerdos, como en el tema de seguridad? Hasta los conflictos armados, las guerras, se acaban a través del diálogo. Listo, entonces, para concluir, estamos llevando una dinámica donde usted les hace un compromiso a los jóvenes debido a que estamos enfrentando una serie de problemas como el desempleo, migración, problemas de salud mental. Entonces, queríamos saber, ¿usted qué compromiso les deja a los jóvenes si llegara a ser alcalde el día de mañana? Y estamos llevando al cabo con un compromiso firmado aquí en una servilleta, como una de las grandes, como el primer contrato de Messi fue firmado en una servilleta. ¿Ya? Entonces, para nosotros sería algo muy importante que usted firmara aquí su compromiso con los jóvenes. Yo le firmo, y esto lo único que va a hacer es Que nos escriba. respaldar mi palabra. Listo. Cuando uno da la palabra, la cumple, y los principios no son negociables. Y eso es importante, que sepan que este municipio, de gozar del favor popular y llegar a servirles, porque siempre he tenido un compromiso con el servicio. Ustedes recordaban, a mis 12 años ingresé a la Cruz Roja para servir. Hasta ahora tengo 30 años. Soy miembro fundador de la Fundación Amaro y actual director. He sido director del Cuerpo de Bomberos 8 años. Actualmente soy miembro de manera voluntaria del Comité de Bioética, pero el mejor lugar del Hospital Regional, pero el mejor lugar para servir, para cambiar esas realidades que nos duelen, porque nos duele la inseguridad, la pobreza, el sufrimiento, los problemas mentales que acogen a nuestros jóvenes, los problemas de frustraciones, de duelos
no poder concretar ese ideal, porque me quiero ir, porque aquí no encuentro respuestas, por supuesto que nos duelen y nos comprometen. Y en materia sanitaria tenemos grandes propuestas y todas factibles. Nosotros no vamos a mutar en la alianza 82-62 por un voto. Vamos a ser responsables, siempre respetuosos, siempre firmes y siempre estaremos dispuestos a defender con argumentos lo que proponemos. Con esa base, le firmo la servilleta, encantado. Claro, muchas gracias. Ahora ¿Cualquier bien, parte? Sí, escribes tu compromiso, el concreto y su firmita. ahora mientras nuestro candidato escribe su compromiso, queremos también presentar al siguiente investigador que llevará a cabo el próximo segmento. Él es Diego Jadán, profesor de la Universidad de la SUAY. Él dirige la maestría de investigación en filosofía y coordina la cátedra abierta de filosofía de esta casa de estudios. Su campo de investigación es la filosofía política e historias de ideas, dentro del doctorado en filosofía de la Universidad de Sevilla. Además, es máster en filosofía moderna por la Universidad de Sevilla, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Ha sido también profesor de la Universidad de Cuenca, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE en Quito. Es autor de varios artículos en revistas indexadas y no indexadas en el campo de la filosofía y el derecho. Ya mismo acabo, ya mismo acabo. A poner la hora, la hora. No se preocupe. Defectos de abogado. Por favor. ¿Sí puede mostrarlo a la cámara, por favor? Tengo letra de médico. No sé si te entienda. Y nos gustaría también, si es que es posible, que lo lea al frente de... Claro. Respetar la libertad de cada uno de los y las ciudadanas, su dignidad a través de la gestión de la seguridad y la generación de empleo digno y permanente. Un compromiso irrestricto con el medio ambiente y los derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy en La UDA Pregunta. Agradecemos al candidato por haberse dado el tiempo de estar con nosotros y contamos con el siguiente bloque que, como ya había dicho anteriormente, estará Diego Jadán. Muchísimas gracias, Jaime, por aceptar este diálogo con la Universidad de la SUAY. Bueno, primero me da muchísimo gusto poder compartir este espacio contigo. Ahora que estaba revisando tu plan de trabajo, el plan de su alianza, me llamó mucho la atención. Primero, tengo que reconocer que me parece un plan elaborado de manera muy seria, Yo he revisado tantos años muchos planes de trabajo y esto tengo que destacar que se ve un programa serio, completo, se da mucha importancia al diagnóstico y eso me parece fundamental porque tenemos que saber desde dónde partimos y eso me parece importante. Pero por supuesto tengo algunas dudas al respecto que quisiera compartir contigo, a ver cómo se pueden solucionar o si puedes un poco aclararnos a nosotros. Tú hablas, o se habla, la alianza en el plan de trabajo habla mucho de la participación ciudadana, ¿no es cierto? Participación, se habla de democracia directa en algunos puntos, de democracia participativa, pero también de la propuesta luego se vincula eso con un sistema de participación ciudadana. Tú y yo sabemos que es muy complejo hacer un sistema teniendo una sociedad tan heterogénea como es la cuenca de hoy, del 2021, donde ya la población no es homogénea como lo era hace algunas décadas. ¿Cómo ves, qué visión tienes sobre ese sistema de participación ciudadana? Primero, un placer poder estar conversando con alguien de tu talla, con tu conocimiento. Y efectivamente, lo que vos planteas no es que sea fácil. Y ese es el desafío y la oportunidad que tenemos que devolverles a los ciudadanos,
la capacidad de pronunciarse, la capacidad de decidir su proyecto de vida. Eso se hace a través del diálogo. Claro, no estamos en la época de ir al foro donde todos hablaban y demás, pero por eso hay que reconocer algunos elementos de la sociedad. Tenemos uno que es básico, que es la familia, pero otro que es el barrio. Y el barrio está venido a menos cuando hay que fortalecerle y robustecerle, porque cada uno tiene su vocación, su forma de mirarse, de entenderse, sus necesidades, y es con cada uno de ellos con quienes tenemos que interactuar para poder saber cómo, desde el municipio, si llegamos a poder servir desde este espacio, ser inteligentes y adaptarnos a las necesidades de cada uno de ellos y construir en colectivo. Para esto hay que devolverles a cada uno de estos barrios, de estas directivas, con normas claras que no permitan que nadie coopte, se perenice o abuse, porque hay directivas y directivas, y como decía Rousseau, no tenemos que creerlos buenos, sino racionales, y en ese ejercicio de razón hay que generar la norma que permita convivir. Es posible la convivencia sin violencia, pero el municipio tiene que adaptarse al territorio. Yo sí veo, y lo digo con respeto, pero totalmente en desacuerdo, que la administración haya confrontado con los barrios, que lleguen casi al uso de la fuerza entre la administración municipal y un barrio como es la Mutualista, porque los unos quieren mantener una casa y los otros no quieren, y encima se van llevando de esa casa los pupitres, las computadoras que servían para que los niños puedan hacer sus deberes y se eduquen. O sea, esos ejercicios tienen que ser descartados. ¿Que hay que tomar decisiones? Sí, lo que vos mencionaste, el diagnóstico. Hago una analogía bien básica pero gráfica. Si el médico no le diagnostica al paciente, no sabe de qué tratarle. Y si le hace un mal diagnóstico, probablemente la medicina no le cure o hasta le mate. Entonces, lo que yo he señalado siempre y creo es la toma de decisión política responsable sobre la base técnica, pero no es ajena al diálogo. Hay que oír a los otros, es posible construir, hay que diseñar este sistema. Insisto, no es fácil, pero es una oportunidad y es necesario, es democrático. Las administraciones pasamos, lo que se queda es la institucionalidad, se queda la ciudad, y el rato que tendremos que ir elaborando buenas prácticas, corrigiendo errores, construyendo sobre lo construido, se va a ir construyendo una base social donde cada uno pueda decir, yo como barrio me veo así, esta es mi problemática, así quiero avanzar. Tenemos problemas de toda índole, pero hay soluciones. Ahora que estamos caminando mucho, y además tengo 42 años, he vivido en Cuenca, he estado en Cuenca, he servido de diferentes puntos, conocemos las realidades. Las personas saben sus necesidades y muchas de ellas saben las soluciones. Y hemos podido conversar, hemos podido corregir cosas. La crítica es importante porque es una oportunidad de mejora. Hay que crear ese sistema. Partiendo del mismo tema del diagnóstico, casi un 40% de la población del Cantón Cuenca es de las parroquias rurales. Eso es un dato importante. ¿Cómo piensas en este sistema de participación ciudadana? ¿Trabajas con los gobiernos parroquiales? Son los que menos se les ha atendido, por lo tanto, son los que más necesitan. Si uno ve cosas que es cambiar una ordenanza, que la Guardia Ciudadana no pueda ir allá, porque la ordenanza no prohíbe. Ahí necesitamos tener unidades permanentes de Guardia Ciudadana. Necesitamos un museo de sitio, necesitamos generar trabajo ahí, y esto la comunidad nos dice, cada uno tiene su vocación. Es decir, tenemos una empresa de desarrollo económico que tiene que ayudarles a gestionar y a diseñar, pero también tenemos una Fundación Municipal de Turismo que ha hecho bien, pero tiene que hacer más, porque no solo tenemos que hacer promoción de turismo el 3 de noviembre, el 12 de abril, el 1 de diciembre, el jueves de compadre, el fin de año. De manera permanente hay que hacer una oferta que permita a propios y extraños ir a consumir allá, a beneficiarse de la calidez de nuestra gente, de las vocaciones de cada uno de ellos. Si yo quiero ir a ver la parte del Capañán, mire a Yacao. Yo quiero ver dónde se producen los ladrillos, mire a Sinincay. Y así cada una de las partes necesitamos devolverles y acercarnos. La lógica de que todo se hace en el centro tiene que cambiar. Tenemos que llegar a los diferentes territorios a través de obra pública, pero de algo que es fundamental, el recuperar esa identidad de cada uno de ellos. Esto a través de un museo de sitio, de cultura. Cada uno tiene su grupo de danza, cada uno tiene su gastronomía, sus formas de hacer las cosas, sus leyendas, sus cuentos, sus historias, sus puntos geográficos, históricos, que son importantes. Hay que contar esto al mundo y hay que generar un diseño para que podamos llevar allá a turistas, para que ahí se genere la producción, para que ahí podamos tener trabajo. El sistema es con la gente y nosotros sí diseñamos una casa de derechos humanos, que vos eres experto en la materia.
Este rato tenemos muy buenas organizaciones, pero siempre hay cómo sumar y hacer algo mejor. ¿Qué pasa actualmente? Los derechos humanos son creados para evitar las arbitrariedades del Estado. Si el Estado no diseña, por la razón que sea, conveniencia o ignorancia o no quieren, un grupo al frente de ciudadanos como poder natural que le critique, que le diga que está mal, no tiene la oportunidad de corregir. Y este rato el que paga la factura manda. Hay que cimentar las cosas con dos cosas que son importantes: vigencia absoluta de derechos humanos y respeto al medio ambiente. Hay que hacer cercanía. Yo creo en los gobiernos de cercanía en esos territorios, en esas directivas de barrios electas por los barrios, garantizando alternabilidad y garantizando diálogos. La toma de decisión final, si es que no se llega a los consensos, lo hará el alcalde. Ya. Para eso está. Y ahora, tú mencionaste por un lado el turismo, que me parece, por supuesto, una dimensión importantísima de generación de recursos. Por otro lado, los derechos humanos. Y algo que tú mencionas, o se menciona en el plan de trabajo, es esta idea de cómo, tú mencionas, más bien dices, hay un debate en torno a qué hacemos con el turismo que llega a nuestro cantón, y mucho ya con ánimo de permanencia, dices, y eso me parece que es muy importante, porque tú sabes, la mayoría de gente que habitamos el cantón sabemos que haya sectores del cantón que se están gentrificando, el costo de arriendos es altísimo en algunos sitios. El municipio, si es que tú llegaras a estar en el municipio, ¿crees que puede hacer algo al respecto? ¿Qué opinas sobre eso? Porque tú mencionas que es un problema, de hecho, en el plan. Tiene que hacer, no solo es que puede, tiene que hacer, pero no viéndole al ciudadano en la vereda del frente, en la misma. Nos interesa el bien común. Cada quien va a poner lo suyo para bajar los costos que necesito, aumentar la oferta. Cuenca no ha tenido la posibilidad de generación de zonas de empleo. El centro histórico, por ejemplo, tengo muchas edificaciones que están en incuria. Incuria quiere decir, el técnico, de edificaciones que están abandonadas y se está destruyendo. Ahí está nuestro patrimonio edificado, que deben ser ocupadas para emprendimientos, que deben ser ocupadas para oficinas, que muchas pueden ser dormitorios para estudiantes, pero hay que ampliar el espectro de esto para que tengamos ocupación del territorio de Cuenca. Tenemos, como vos bien mencionas, una dinámica de personas que en Cuenca quieren hacer turismo para conocer Cuenca, pero no saben a dónde ir porque nadie les informa. El turismo comunitario tiene una potencialidad única. Un ejemplo de los que tenemos cerca de Turi, que estamos ahí con la posibilidad de dejar nuestro carro, pagamos $2 y subimos a caminar en la noche con seguridad. Ahí hay personas que están empezando con su emprendimiento a hacer guías, que están empezando a venderte algún refresco, que te cuidan y te cuentan la belleza, puedes hacer una fogata controlada. Es decir, hay que tener una ciudad despierta con ejercicios de derechos, pero también es fundamental que a quienes vienen les digamos sean parte. Hay, por ejemplo, la cantidad significativa de extranjeros que quieren ayudar. Nos hemos reunido con algunos de ellos. Ellos quieren dar clases de inglés voluntariamente, no cobrando. ¿Por qué no estamos enseñando inglés a nuestros guaguas que necesitan apoyo en los barrios, que necesitan apoyo en esas casas comunales? Porque muchos de ellos, aunque no lo creamos, y hay que organizarnos para proteger a los más débiles, a los que menos tienen, a ellos tenemos que protegerles en primera instancia sin descuidar al resto. Que en estas casas comunales se puedan dar espacios para poder tener acceso a internet, acceso a idiomas. Hay cómo gestionar, y Cuenca tiene una particularidad, es una ciudad absolutamente solidaria. Yo siempre he dicho, Cuenca, aparte de ser una ciudad con una arquitectura bella, de ser una ciudad artesanal, de ser una ciudad con una gastronomía única, de ser comercial, de ser industrial, de ser todo lo que quieran, es una ciudad humana, una ciudad donde nos gusta el voluntariado y donde nos gusta servir. ¿Cómo no gestionar estos voluntariados? Y no se trata de que uno absorba o lance al vacío a otros. Se trata de gestión, de cómo hacemos que todos funcionen. Tenemos voluntariados, Cruz Roja, bomberos, para animales, para la tercera edad, para niños, para cuentacuentos, para un horror de cosas. Hay grupos que dan tours históricos de manera gratuita. Es decir, esa potencialidad, ese insumo humano, de eso que no es tangible, de eso que no tiene precio, porque no puedo reemplazar, que está en nuestro ADN y que quienes vienen, que son bienvenidos, son contagiados de eso, tendríamos que gestionarlo.
Sí hay cómo hacerlo. Pero al mismo tiempo, ustedes muestran que hay una gran parte de población en el cantón que es joven, que es adulta, además que tiene acceso a educación secundaria e incluso universitaria, es altísimo. Y eso me parece, por supuesto, que es un gran bien que tenemos, ¿no es cierto?, un bien humano, sí. Pero al mismo tiempo señalas la falta de empleo que es o el subempleo o están terciarizados y demás. El municipio, ¿cómo puede ahí? ¿Qué tipo de plan de empleo de la gente puede tener? En la mayoría de parroquias de Cuenca hay todo lo que dices y que es maravilloso, porque es la materia prima para todos, el talento humano es fundamental, pero tenemos zonas que son Cantón Cuenca como Molleturo, donde el gran desafío de un joven cuencano o cuencana es ver si entra a un tecnológico o entra a una universidad. Allá tenemos que ir, a darles facilidades, a darles oportunidades. Allá tiene que acercarse la obra pública para que esas personas, que no son números estadísticos, que lloran, que sufren, que aman, que tienen sueños, tengan las mismas oportunidades que el resto. El municipio tiene que dar seguridad jurídica y facilidades. No es posible que en Cuenca un permiso de funcionamiento se demore mucho más que el resto del país. No es posible que un permiso de construcción esté demorándose 2 años. Se va la inversión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguridad jurídica, clara. La norma tiene que ser clara, esa es la razón del derecho. El derecho es un medio, no un fin. Ese medio tiene que ser claro. Si no puede hacer algo, no puede, y dígale enseguida, no puede y no va a poder. Pero si puede, déle las facilidades y dígale rápido, si puede, y aquí están los permisos. Y en un horror de actividades. La vivienda, por ejemplo. ¿Quién va al municipio a sacar un permiso de construcción, una línea de fábrica? El que necesita un crédito de la banca formal. Porque el que consigue dinero, sea Chulco, sea cualquier otra vía, o lo tiene, lo hace sin el municipio. Porque ese derecho humano a la vivienda está siendo dilatado por la administración. Entonces hay que tener procesos que den resultados. Esa celeridad, esa certeza, permite construir. El sector privado, grande, mediano, pequeño, no le dice al municipio, regáleme nada. Déjeme hacer las cosas nomás. Y dígame cuáles sí puedo hacer y las hago. Y dígame cuáles no puedo y no las hago. Eso tiene que hacer un municipio, hacerse director de orquesta. Ya, pero justo, y me das pie para esta pregunta, porque dices va a ser un director de orquesta. Eso implicaría que el municipio, el gobierno municipal va a tener mucha más presencia efectiva en las competencias que tiene. Pero al mismo tiempo, tú miras al municipio, dices en el diagnóstico que hay una concentración burocrática y por lo tanto hay que eliminar algunas secretarías que duplican esfuerzos y demás. Es decir, se disminuiría el tamaño del municipio, pero al mismo tiempo estás dándole bastantes cosas que hacer, bastantes competencias. ¿Cómo piensas lograr eso? Disminuir la cantidad, la burocracia. Es que no es un municipio que compite con el administrado, no hago lo mismo. El municipio es la base que le permite al ciudadano hacer dentro de la ley lo que desea. Si yo deseo hacer una casa, dígame si ahí puedo, pero no se demore 2 años. Si quiero hacer una inversión productiva, dígame si no puedo y no pierdo el tiempo, pero no se demore 1 año o 2 años. No me dé un permiso para empezar a construir, que me da control municipal, y luego que yo digo el municipio está hecho un archipiélago, planificación de la misma entidad, me dice no. ¿Cómo es posible que Sindicatura Municipal tenga un criterio y que las empresas públicas municipales tengan otro criterio? Si yo me relaciono con la administración, lo que hay que hacer es una reingeniería, hacer que el municipio funcione y tenga su lógica. Claro que va a estar más activo y presente, pero dando facilidades, no siendo el cortapisas un muro que es infranqueable, porque todo me dice que no. El tiempo es dinero, el tiempo es oro, el tiempo tiene que ser respeto a cada uno de los ciudadanos. Las empresas públicas tienen que dar resultados, por supuesto que tienen que dar resultados, están ahí para eso, para servir, no para competir con los administrados. Procesos claros, tiene que dar opciones a los ciudadanos. Un municipio permite que los ciudadanos se desarrollen, pero vos que necesitas certeza. Yo pongo un ejemplo, si todos los días me cambian la dirección de la vía, una de esas chocos, hoy día me es unidireccional, mañana está cerrada, pasado mañana es bidireccional, al rato me accidento o simplemente ya no voy por ahí. Eso está pasando con el municipio. El municipio tiene que ser claro, tiene que ser concreto y sí, tiene que tomar decisiones, porque el municipio tiene que ser equitativo y descentralizado, que no es un invento. La Constitución nos manda que los gobiernos autónomos descentralizados sean eso, gobiernos autónomos descentralizados, y que la toma de la decisión sea oportuna, porque hay la norma, y la norma se tiene que usar para bien del ciudadano, y cosas que sí lo he discutido, con respeto, con firmeza.
Cuando la administración tiene miedo o cuando la administración tiene dudas, viene el principio, es pro administrados. No le suspendo el ejercicio de derechos al dueño de la ciudad, al dueño del derecho a la ciudad, porque yo, funcionario, no entiendo. En caso de duda, el ciudadano tiene la razón. Eso lo comprendo, pero al mismo tiempo pones énfasis entonces en cómo el municipio tendría que facilitar que las personas puedan hacer, ¿no es cierto? No ser una traba, como tú dices, para la libertad de la gente. Exacto. Pero estás poniendo el énfasis en la libertad. Al mismo tiempo, por los mismos índices que tú muestras, malnutrición infantil, falta de empleo, el municipio, más que solo dejar de hacer, tiene que hacer, ¿no es cierto? Tendría que convertirse en un ente público activo que haga que no simplemente absteniéndose el antiguo laissez-faire, ¿no es cierto? Dejemos de hacer, porque no hay, así no va a haber, no es cierto, así no va a haber igualdad. Y Cuenca tiene problemas estructurales graves, por ejemplo, y yo por eso me preocupo cuando dices voy a disminuir el tamaño del municipio o ciertas secretarías, entonces pienso, ¿qué pasará con Acción Social Municipal, por ejemplo, el trabajo que hace Acción Social? ¿Qué pasa con las secretarías o las comisiones que formulan política pública o los consejos que formulan política pública para hacer cosas más que simplemente dejar de hacer? Eso sí se garantiza que se va a fortalecer, entiendo yo. Lo social tiene que fortalecerse y el municipio de manera directa y en concurrencia tiene que preocuparse para que esté la base: salud, educación, seguridad e infraestructura. Necesitamos atender, por ejemplo, la salud mental de los jóvenes y los niños. Estamos con los índices de suicidios disparados y no estamos haciendo nada. Cuenca tiene una infraestructura de primer mundo, hospitalaria, en talento humano, y no estamos aprovechando. Hay una industria de salud que viene a utilizar, y no porque la esté gestionando el municipio, y ahí hay fuentes de empleo también, ahí hay trabajo. Tenemos un norte del Perú, que Cuenca está más cerca de ellos que Lima de ellos, que vienen acá a operarse, muchos por medicina curativa, otros por terapéutica, pero claro, no vienen solos, vienen acompañados, y ese acompañante, ¿en dónde está? ¿Qué está consumiendo? ¿Dónde se está hospedando? ¿Qué está comprando? ¿Cómo estamos haciendo que haya actividad? Nosotros necesitamos, y lo hemos dicho, y en el plan está el subcentro de salud de Narancay, que es fundamental con básicos, un centro de medicina transfusional, que es un banco de sangre bastante más completo, porque hoy hay 3 bancos de sangre en la ciudad, el de la Cruz Roja, el de Solca y el del Hospital Regional. Sin embargo, los costos de una unidad, así se llama la conocida pinta, son sobre los $100. Y las personas necesitan para la vida a veces más de 10 unidades en una intervención. Entonces, no podemos estar sujetos a que el que tiene recurso pueda acceder a unidades de sangre. Pues, tenemos que entrar a fortalecerles y a tener que municipalmente hay cómo dar ese servicio, que es fundamental y con una lógica diferenciada. El que tiene paga, porque sí tiene costos, está fuera del comercio, tiene costos en reactivos de laboratorios, etcétera, etcétera. Pero el que no tiene, no va a estar sufriendo por conseguir esa plata para mantener y precautelar la vida. Y muchos han dicho, no tiene competencia en salud. Concurrentemente, sí, tanto es así que tengo el Consejo Cantonal de Salud y tengo el Hospital de Patamarca. Necesito también ponerle hacia el sur el otro. Y también estamos en un centro de atención de adicciones. Y adicciones que no son solo los hábitos nocivos, alcohol, drogadicción, cigarrillo. Hoy tengo tecnologías que me están generando adicción. Hoy tengo muchas actividades. Lo principal es preocuparse del ser humano. El municipio sí tiene que estar como Estado fuerte en lo que hemos señalado, pero el resto hacen los privados. Perfecto, me parece muy bien. Solo un par de últimas preguntas, Claro. nada más, Jaime. Que me llamó la atención que en el plan se habla, y al inicio, cuando se está planteando recién todo lo que se va a hacer, se utiliza el término Estado subnacional. Sí. Y después se habla varias veces de la emancipación de Cuenca. Y por supuesto, yo y seguramente tú también damos mucha importancia a las palabras. Las palabras Sí, utilizamos, ¿no es tienen cierto? fuerza. Y Estado subnacional no es una palabra usual en este tipo de documentos. A mí inmediatamente he vivido la idea esta de las autonomías, de que no solo queremos descentralización, No, descentralización, no federalismo. y Descentralización. eso yo no sé, y esa era la pregunta. No sé si es que tú estás previendo, estás anunciando, que no lo dices de manera tan clara, una lucha por la federalización o algo, por No. estados subnacionales como una nación pequeña dentro del país. Que ya somos estados autónomos descentralizados, que debemos gobernarnos de manera equitativa y descentralizada, con el texto constitucional vigente. Sí descentralización, sí ejercicio de competencias, sí resultados para mejorar la calidad de vida, para darle bienestar a cada una de los cuencanos y cuencanas y de quienes viven en esta hermosa ciudad, no federalismo.
La lógica que tenemos es hacer las cosas, poder actuar. No se mendigan derechos, se ejercen derechos. Y no necesitamos autoridades con rodilleras, necesitamos autoridades de pie. Ya, me parece. Y necesitamos muy bien. devolverle al país Ya. un norte desde el sur. Y eso Cuenca lo puede hacer. Por lo que hemos señalado, la calidad de personas que tenemos, los centros formativos que tenemos, son de lujo y que no solo son nuestras universidades, también hay muchos tecnológicos y ahí hay una oferta para que muchos jóvenes puedan optar por una carrera, porque la sociedad necesita de todos y todos somos importantes, con distintos roles y en distintos momentos, pero aquí nadie se queda atrás, aquí entre todos avanzamos. Ya, y una última que siempre me llama la atención, porque ahora es muy usual que las personas que se dedican a la política digan esto, y en el plan dice, nuestra ideología es Cuenca. No dice la ideología. ¿En verdad crees, Jaime, que no tienen una ideología, sino que Cuenca es una ideología, o la alianza es un conjunto de tantas ideologías que mejor no decir cuál? No, ¿Qué lo es que- eso de que lo que pasa Cuenca es es que mi ideología? lo único que une a los cuencanos es Cuenca. Y dentro Ya. de ese Cuenca, el medio ambiente, los animales, la solidaridad. Somos distintos, pensamos distintos, tenemos visiones distintas y eso es válido. Donde se piensa igual, se piensa poco. Pero sí tenemos la capacidad de encontrar mínimos para el bien de todos, pero lo que nos convoca, lo que nos une, lo que nos enamora, lo que nos compromete, es Cuenca. Cuenca es nuestro potencial. ¿Qué otro factor de cohesión con tanta potencia encontramos entre nuestra gente? Nuestra ciudad, que la amamos, Perfecto. nos sentimos orgullosos. Entonces, claro, ¿en dónde nos encontramos? En diversidades todos y todas, en nuestra ciudad. Perfecto, me parece muy bien, Jaime. Yo quiero agradecerte mucho por Gracias. aceptar este diálogo que hemos tenido, y yo creo que las personas que van a poder ver, a mí mismo me ha servido mucho para conocerte un poco más, conocer tus propuestas. Muchas de las cosas que dices van a implicar un trabajo conjunto con la academia, con Por las supuesto, universidades, ¿no es cierto? total. Entiendo que hay un compromiso tuyo también para poder trabajar con las universidades, con la Universidad de la SUAY y demás, para tus Entre todos, las propuestas. universidades son fundamentales, ahí está el pensamiento, ahí está la Ujú. solución de muchos de los problemas. No podemos generar política pública solo desde el municipio. La política pública, para que sirva y sea de largo aliento, tiene que ser diseñada con todos los actores, con gobiernos de territorio, con gobiernos de cercanía y entre todos encontrando la solución en esos mínimos que nos permitan a todos vivir mejor. Pero las universidades son un tejido que es fortaleza de nuestra ciudad, no pueden quedar atrás. Perfecto, gracias, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.